Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de La City por Dentro en Mercado por Expertos. Hoy contamos con la presencia de un amigo y de un economista de renombre, el doctor Aldo Abrán, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso. Hola, Aldo, ¿cómo andás? Muy bien. Bienvenido. Muchísimas gracias por invitarme. No, por favor, gracias a vos por un gusto. compartir este momento para con nuestra televidente y podamos saber un poquito más de cómo se mueve la economía mundial y argentina. Sí, en tiempos complicados. Tiempos complicados, exacto. El contexto económico internacional, ¿cómo nos impacta con estas nuevas condiciones de regla de juego que interpuso principalmente Estados Unidos? Mira, en términos de lo que han sido las medidas de protección hacia la Argentina, la verdad es que alguna desventaja vamos a tener a la hora de ir a competir con nuestros productos en Estados Unidos, pero fundamentalmente con aquellos que producen esos bienes allá, ¿no? Con el resto del mundo que también competía antes con nosotros para colocar los productos allá, la verdad es que no va a cambiar demasiado porque estamos con los mínimos aranceles que va a cobrar Estados Unidos y de hecho va a haber algunos países que les van a cobrar más aranceles todavía, que ellos van a estar en desventaja con respecto a los países que tienen los mínimos aranceles. Es cierto que esto de todas formas le va a impactar a la Argentina en una posibilidad de venderle a los Estados Unidos menos, ¿no? Eso va a significar. Ahora, claramente los que más van a perder con estas medidas son los propios estadounidenses, porque cuando vos protegés productos, una de las cosas que estás haciendo es permitirle a los productores locales de eso que cobren más por lo que no vale más, ¿sí? Que por eso que te estaban vendiendo antes. Y además, no solamente te cobran más, sino que como entran menos productos de afuera, tenés menos posibilidades de elegir. Y eso la verdad es que era una de las cosas asombrosas de Estados Unidos, la posibilidad que tenía un consumidor de elegir entre marcas de todo el mundo aquello que iba a consumir, además de hacerlo más barato por la competencia que se establecía. O sea que los estadounidenses, lamentablemente, los consumidores van a estar peor en función de que haya un sector, los que compiten con bienes importados, que ganan más plata, lo cual para ellos no es nada bueno. Por otro lado, cuando vos dejás de importar, porque las cosas se vuelven más caras por los aranceles, dejás de demandar monedas extranjeras. Esas monedas extranjeras bajan de precio en tu mercado, ¿no es cierto? ¿Y quiénes son los que producen esa moneda extranjera en cualquier país? Los exportadores, que son la parte de la economía que es relativamente más eficiente. Porque este señor, para poder vender sus productos, tiene que pagar el costo de ponerlo en otro mercado para competir con los productores del otro mercado y ganarles, ¿no? A este sector, que es el más eficiente, le acaba de bajar lo que va a ganar. Conclusión, cuando le pones aranceles, ahí tenés un nivel mucho más deficiente en eso. Va a caer este sector más eficiente, le va a caer el precio de lo que recibe de afuera. Lo que recibe de afuera va a valer menos cuando exporte en Estados Unidos, así que el sector más eficiente de la economía lo van a hacer achicar allá en Estados Unidos para beneficiar y agrandar al sector relativamente más ineficiente, porque ese señor ni siquiera es capaz de competir con los extranjeros que tienen que pagar todo el transporte, la logística, la inversión para poner el producto en su mercado. No hay país en el mundo que siendo más ineficiente pueda brindarle más bienestar económico a su gente. Claramente Estados Unidos va hacia adelante a un modelo en el cual van a tener menos producción y menos bienestar económico que si no hubieran tomado estas medidas. Y con respecto a la Argentina, ¿qué tiene que hacer? Lo último que hay que hacer, ¿sí?, es replicar con medidas proteccionistas. Eso es lo más tonto que hay. Es como que uno está corriendo la maratón de competitividad del mundo, viene uno de los otros corredores, te tiran un pie y vos para ganar la carrera agarrás una pistola y te tirás un tiro en tu propio pie. Porque esto que yo estoy diciendo que le pasa a Estados Unidos, que los vuelve menos competitivos a sus productores exportables, nos va a pasar a nosotros. O sea, es al revés. Cuanto más abras la economía, más posibilidades de que tu sector
eficiente la economía, sea más competitivo y pueda superar estas circunstancias y poder hacer que la economía crezca más. Pero bueno, acá en la Argentina no es raro que algunos sectores que compiten con importaciones estén diciendo hoy, miren qué bonito que está haciendo Trump en Estados Unidos, hagámoslo acá, porque obviamente ellos quieren ganar más plata a costa nuestra. Sí, por supuesto. ¿No? Y bueno, y eso es lo que lo va a diferenciar, porque Argentina siempre tomó malos ejemplos. Sí. Esta vez vamos a ir, la verdad, yo creo, en contramano a los malos ejemplos, porque este gobierno ha demostrado hasta ahora, y va a seguir así, que está dispuesto a llevar a la Argentina a un máximo de apertura económica, que va a poner las cosas en su lugar. Porque acá, increíblemente, los que hablaban mal de los empresarios, que eran todos unos obsesivos por la plata y saqueaban los bolsillos de los consumidores y todo ese tipo de cosas, ¿qué hacían? Ponían protecciones, ¿no? Con lo cual se rompía lo que hace que una sociedad funcione bien, que es que está muy bien que los empresarios ganen plata, pero tienen que ganar plata dándole a la gente los mejores bienes al mejor precio, al precio más barato. Y si ganan plata, sí está muy bien que ganen mucho porque nos están brindando bienestar económico. Ahora, cuando vos protegés a un empresario, ese señor gana plata vendiéndonos caro lo que es más barato afuera y por ahí es mejor también afuera, nos vende un producto peor. O sea, gana plata a costa del bienestar de los argentinos. Una cosa de loco, pero esa es la tontera que nos han vendido a aquellos que protegían el bolsillo de los argentinos. Hay que ir hacia un país en el cual, está bien, gana mucha plata, pero aumentando el bienestar de los argentinos. Claro, y no en detrimento de esa salubridad económica que tendría que tener Argentina para con todos los argentinos. Sí, además imagínate un señor exportador al que vos le protegés un insumo, ¿no? El tipo que debería estar buscando en el mundo a ver cuáles son los insumos más baratos y mejores para poder producir él a su vez más barato y mejor en el resto del mundo, de golpe vos protegiste al que le produce los insumos y el tipo tiene que comprar malo y caro y su producto jamás va a ser competitivo así en el mundo. Va a perder capacidad de venta y eso hace que los argentinos perdamos capacidad de tener bienestar económico. Exacto. Bueno, también el tema de las bolsas en el mundo está mostrando eso. Está exactamente igual que todas las condiciones, ¿no? Pero fíjate, algunos están muy asombrados de que se está cayendo las bolsas en Estados Unidos. Claro. Y cuando vos escuchaste la explicación, ahora entendés por qué se está cayendo. O sea, si a ellos les va a ir peor. Obvio que se tienen que caer. Las únicas empresas que deberían estar subiendo en este momento en Estados Unidos son las que se benefician de este proteccionismo, como acá hubo un montón de empresarios que se beneficiaron del proteccionismo argentino, haciendo plata a costa de nuestro bienestar. Bueno, esas son las empresas que deberían estar yéndoles bien solamente a esas en Estados Unidos, ¿no? Seguro. ¿Cómo ves el tema del acuerdo con el Fondo Monetario? Mira, yo creo que es algo es muy importante. De hecho, yo creo que si bien hoy es cierto que las medidas de Trump, que yo creo que está haciendo muy mala gestión, han generado una enorme incertidumbre internacional que creo que es uno de los costos más altos que estamos pagando, mucho más que el costo que va a tener las propias subas de aranceles para la Argentina, porque nadie va a querer invertir en un país con alta incertidumbre como el nuestro, cuando imagínate que invertir hoy en los países más seguros y de menor riesgo tiene un montón de incertidumbre y de riesgo, ¿no? Lo último que querés es sumar en ese escenario inversiones en países de alto riesgo y eso nos afecta y muy, muy fuertemente, ¿no? Ahora, el acuerdo con el fondo también ha generado cierta incertidumbre porque, bueno, lamentablemente como no se termina de cerrar y no se conocían los detalles, porque obvio que no se puede andar ventilando los detalles de una negociación con un organismo internacional. Los que se quejaron en el Congreso de que no les daban más detalles, la verdad, nunca hicieron una negociación de nada. O sea, uno tiene un trato de confidencialidad con los organismos internacionales. Obvio. Bueno, la cuestión es que yo creo que eso ha traído mucha incertidumbre. Algunos salieron a decir no, que piden grandes devaluaciones, 30%, todas estupideces, pero
porque el Fondo Monetario no pide esas cosas, no, claro. ¿entendés? Entonces, pero bueno, la gente cuando escucha esas cosas, con el prontuario que tiene un país de décadas destruyendo su economía, con desmanejos económicos, y bueno, tiembla. O sea, realmente era imposible recuperar la confianza en un año y medio que nos dedicamos a destruir por décadas antes, ¿no es cierto? Entonces, y esa incertidumbre, en definitiva, se va a terminar diluyendo en el momento en que se conozca el acuerdo con el fondo, que no va a traer ningún salto del tipo de cambio exigido, por lo menos alto, como mucho, bueno, se unificará el tipo de cambio, como se hizo en su momento cuando se salió del cepo de Cristina Fernández de Kirchner allá por diciembre del 2015 con el gobierno de Cambiemos, que no hubo un salto grande del tipo de cambio. Tendremos la posibilidad, y eso es muy bueno, porque esa es escuchar políticos que te decían no hay que hacer el acuerdo con el fondo. Es decir, ¿esta gente es ignorante o qué? Porque no es que vos decís no hago un acuerdo con el fondo y no le pago. Le vas a tener que pagar, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, ¿qué es mejor? Que yo haga un acuerdo con el fondo y le pague con la plata que él me va mandando para pagarle a ellos mismos, o que no haga un acuerdo con el fondo y entonces tenga que buscar esa plata, porque la tengo que pagar, en el mercado doméstico, ¿sí? O en el exterior, pero son recursos que sí lo podríamos hacer, lo conseguimos acá o en el exterior, ¿no? Y se le pagamos al fondo, pero el crédito de un país es uno solo. Con lo cual todo lo que nosotros consigamos se lo estamos sacando al sector privado como para que pueda consumir, invertir y producir y la Argentina vivir mejor. Claro, que esté en movimiento. El sector privado no le puede pedir al fondo plata, ¿no? Entonces, una tremenda estupidez. Encima, este segundo acuerdo es un aval, ¿no? A un país que necesita avales, necesita un auditor, por eso estamos con el fondo, por haber hecho macanas durante tanto tiempo. Ahora, si te dan un segundo acuerdo con mejores condiciones que el anterior, porque hasta nos bajan la tasa, quiere decir que hay una palmadita en la espalda, estás haciendo las cosas bien, porque si no, no te dan ese acuerdo, ¿no? Bueno, imagínate todos los argentinos y extranjeros que podemos ahorrar e invertir en la Argentina, de golpe, viendo que el auditor va y felicita al tipo que hay que controlarlo porque históricamente ha hecho desmanejos. Vas a querer invertir más y ahorrar más en la Argentina, ¿no? Entonces, y además, imagínate también de vuelta a nosotros, evaluando que ahora ya por lo menos los pagos hacia adelante que hay que hacer al fondo ya no son un problema. No tenés que andarte preocupando si el gobierno va a conseguir la plata. En el corto plazo lo vas a tener bien. Ahora sumale otra cosa más, ¿sí? Que es el fondeo del Banco Central. Y si querés te lo explico después. Dale, gracias. Muy bien, porque es justamente lo que te iba a decir. Aguardamos un minuto y sí, volvemos. Para que se quede. Claro, así, si no, no develamos el secreto. Sí. Dale. Ya volvemos. Estamos con Aldo Abrán, quien seguimos con el tema económico tan importante. Gracias. Bueno, nuevamente aquí con Aldo Abrán, quien estamos hablando del tema del Fondo Monetario y los organismos internacionales. ¿Cuánto es más o menos lo que podemos llegar a recibir de dinero fresco? Y por otro lado, si habrá algún apoyo de otras entidades internacionales que apoyen esta situación. Mira, ya sabemos que el monto total van a ser 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Por lo menos van a ser 8.000 millones de dólares de fondos frescos, pero claramente, y eso siempre ha pasado cuando el Fondo Monetario Internacional a un país le da un gran aval, y esto es un gran aval para la Argentina, se vuelven muy generosos los otros organismos internacionales y están dispuestos a apoyar poniendo más plata. En este caso, ya el Banco Mundial ha dicho que nos va a dar más plata, se calcula entre 2 y 4.000 millones de dólares.
Y no me extrañaría que aparezca el BID y otros organismos el BID también. Y el CAF están comentando de que podría ser una posibilidad. Van a armar un paquete que va a ser muy importante. ¿Y por qué es muy importante esto? Pues ya expliqué para qué se van a usar, que parte se va a usar unos 12.000 millones, ¿sí? Se van a usar para pagarle al propio Fondo Monetario Internacional. Bien, corremos el vencimiento y ahí nos libera en el corto plazo. No aumenta la deuda, Tal por cual. supuesto, porque nos dan la plata para pagarle a ellos, y lo que es importante es que nos van a dar la plata para pagarle a ellos de la parte de capital. La parte de intereses ya está previsto, como viene pasando hasta ahora, que como los ingresos son más altos en el Estado, en el gobierno, que los gastos, incluidos los intereses, lo vamos a pagar, ¿sí? Como se viene haciendo hasta ahora. Por otro lado está la parte esto de los fondos frescos, y que muy probablemente se le sumen nuevos fondos frescos de los otros organismos internacionales, o sea que andarán entre 10 y 12.000 millones de dólares probablemente, y quizás un poco más también, pero bueno, ponele entre 10 y 12.000 millones de dólares, que ¿para qué se van a utilizar? Para rescatar una deuda que tiene del Tesoro el Banco Central. ¿Por qué? Porque los anteriores gobiernos, para poder sacar los pesos que le pedían continuamente que fabricara a más no poder, y por eso tuvimos la inflación que tuvimos y las hiperinflaciones que tuvimos, ¿no? Por destruir el valor de nuestro peso, haciendo al Banco Central emitir para financiar los excesos de gastos de los gobiernos. Bueno, podés sacar plata sin poner algo adentro del Banco Central, ¿no? Porque es como una empresa, como un banco, es una persona jurídica distinta al gobierno. Entonces le ponían bonos del Tesoro nuestro, sacaban, ¿no?, plata y ponían vales, ¿no? O sea, ponían títulos, ¿no? Y algunos, para saquearle las reservas, ¿sí?, lo que hacían era le ponían unos títulos que se llaman letras intransferibles, que no se pueden vender. O sea, imagínate, no valen nada casi, eso, ¿no? Valen nada. Papelito de colores le ponían. Y de esa forma le saquearon más de 60.000 millones de dólares. Y ustedes, todavía por ahí algunos se preguntará por qué hemos sufrido tantos tiempos de, no solamente de altísima inflación y 3 hiperinflaciones, pero tantas crisis cambiarias y monetarias. O sea, saquearle a un banco central 60.000 millones de dólares. Yo creo que debe ser récord mundial esto. Y ahora lo que está haciendo el gobierno, que ya le ha ido devolviendo a un banco central que recibió absolutamente quebrado, le ha ido devolviendo su solvencia, en realidad bajando la quiebra, pero la única parte de la quiebra que todavía no logró bajar es que también lo recibió usando reservas ajenas, no sin reservas propias, usando divisas ajenas, y muchísimas más de las que hoy todavía lamentablemente está usando de divisas ajenas. Ahora es menos, pero sigue usando divisas ajenas. Y para que un banco central pueda comportarse plenamente como un banco central normal, como lo de los países vecinos, que le dan una inflación de un dígito al año a sus habitantes, vuelvo a repetir, los países vecinos y la mayoría de los países del mundo. O sea, no es un milagro, ¿eh? No, lo nuestro fue una normalidad que se pasó de anormal, te diría, ¿no? Eso es lo normal. Y bueno, lo que les falta es eso, ¿no? Terminar de tener un mínimo de solvencia para defender el valor de nuestra moneda, y este gobierno lo que va a hacer con todas esas divisas es rescatarle esos títulos, ¿no? Y de esa forma logra dos cosas. Una, darle esa solvencia que necesita el Banco Central. Seguro. Y los dólares como para defender el valor de la moneda, que eso es el rol de un Banco Central en cualquier país normal del mundo, no lo que nos mentían antes los anteriores gobiernos. Y el segundo, bajar la deuda, porque van a rescatar deuda que hay contabilizada. Cuando se contabiliza la deuda, que te salen los números, 460.000 millones de dólares, ahí adentro se contabilizan al 100 de lo que debe, o sea, lo que dice el papelito, 100 más los intereses corridos. Y como esos papelitos valen muchísimo menos en el mercado, los va a rescatar al valor de mercado, o sea que la deuda va a bajar. Claro. ¿No? O sea, el gobierno va a tener menos deuda. O sea, todo a contramano de lo que nos vienen diciendo los que gobernaron antes. ¿Por qué? Porque claramente lo que ellos quieren es que volver al poder y volver a usar el Banco Central de caja, ¿no? Y bueno, y para eso lo necesitan ahí, disponible, y este tipo de políticas no les conviene, ¿no?
Pero a los argentinos, sin lugar a dudas, si lo conseguimos, nos va a convenir porque ya el año que viene vamos a tener un dígito de inflación. Y yo les pregunto a cualquiera de los que nos esté escuchando, ¿ustedes hace 2 años se imaginaban algo así? Tal cual. Eso era muy difícil. Es lo que hablábamos siempre, ¿no? Que vos te imaginabas que a principio del año pasado pudieras tomar créditos hipotecarios. No. Que ahora lo estás notando y cómo se está pero apoyando en esa mirá, posibilidad. eso es lógico, porque ¿qué pasaba? Antes, siempre por ahí al principio, aunque después de una crisis siempre hay alguna recuperación. El problema es si es una recuperación sustentable, ¿no? Obviamente, durante el momento en el que vivís una crisis, que no es lo que hemos vivido gracias a Dios, sino simplemente una recesión en la que nos metió la anterior gestión, vos lo que haces es ahorrar menos en la Argentina. Tanto extranjeros como argentinos ahorramos menos en la Argentina, el crédito se contrae, claro, ¿no? Ahora, claro, cuando empezamos a ver las cosas mejor, bueno, volvemos a ahorrar y el crédito crecía. Pero ahí, ¿quién aparecía para tomarse todo ese crédito? El gobierno de turno, claro, para financiar exceso de gasto. ¿Cuánto le quedaba al sector privado? Casi nada. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Hoy el gobierno le ingresa más plata de lo que gasta. Entonces, cuando el banco se da vuelta para prestar, el gobierno le dice, no, mira, yo solamente renuevo el capital. Y es más, te pago los intereses. Y el banco ahora tiene todo lo que creció el crédito, ¿sí? Sí, claro, más los intereses, ¿no? ¿Y a quién se los presta? Y se tiene que dar vuelta y le presta al sector privado. Por eso está creciendo y muy fuerte el crédito. Pero bueno, eso es justamente porque se hacen las cosas bien. Y hoy no se lo está tomando el Estado, sino que ha quedado para la gente, para que pueda consumir, para que pueda invertir, para que pueda producir, que es lo que necesitamos los argentinos para poder vivir mejor, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, esas posibilidades son las que te presentan este tipo de evoluciones económicas. Sí, corregir los desastres. Bueno, sí, de los desvíos que ¿no? había, ¿no? Sí. Que eran muchos. Sí. Y hoy me llama a mí mucho la atención, y lo quiero decir, muchos colegas míos que están muy críticos, ¿no? Sí. Y si uno mira lo que decían que este gobierno iba a lograr en su primer año de gestión, a principios del año 2024, yo creo que ni el 30%. No, claro. No sé lo que logró. Entonces voy a decir, bueno, para un poquito, porque tampoco, de vuelta, si vos querías que resuelva todos los problemas que se generaron durante décadas en un año y medio, y debimos haberlo votado a Harry Potter, a Mandrake, pero no. O sea, un ser humano, es imposible para un ser humano, digamos, desarmar o reconstruir una Argentina que durante décadas se destruyó. Claramente sí podés decir, bueno, ahora falta, es lo que hago yo, bueno, falta de hacer tal cosa, falta ir a una unificación cambiaria, salir del cepo para que vivamos mejor y proponer cómo hacerlo. Pero bueno, yo sería un poco más humilde, y lo digo porque, mira, el año pasado, a principios de año, la enorme mayoría de los analistas económicos decían que la inflación iba a ser del más de 200% en 2000. Algunos llegaban a decir 300% en 2024, ¿no? Nosotros éramos los que más bajo estábamos, ¿sí? Los más optimistas, y nos miraban raro, 160%. Todos le erramos. ¿Te das cuenta? Fue 117%. Sí, el desvío fue bastante importante. Bien, a mediados del año pasado, si vos mirabas los consensos, el PBI, la producción argentina, se iba a destruir, no iba a haber recuperación, ¿sí? Y te pronosticaban 3-4% de caída del PBI, ¿sí? Nosotros decíamos, no, va a andar por debajo del 3%, ¿sí? No, ¿cuánto fue? 1,7% negativo. O sea, después de haber, digamos, errado como le erramos, y deberíamos movernos con un poquito más de humildad, ¿no? Sí, bueno, eso creo que en este camino se podría estar un buen tiempo como para poder salir a flote un poquito más tranquilos en lo que es la evolución económica dentro de nuestro país. Sí, totalmente. Yo creo que sí, que estamos bien encaminados, como dije, o sea, los ingresos de la gente están aumentando en términos de poder adquisitivo. De a poco sí, porque las recuperaciones siempre son graduales, ¿no? Pero bueno, el punto es, bueno, algún día vamos a tener el mismo nivel de poder adquisitivo, y yo creo que hacia mediados de año la mayoría de los argentinos, que antes de que empezara esta recesión con el anterior gobierno, ¿no? Seguro. Aldo, se nos fue el tiempo. Yo te agradezco muchísimo porque la verdad que cada vez que venís das una clase
por lo menos de que la gente pueda interpretar y tener la esperanza de que Argentina tiene futuro y que esta posibilidad creo que se va a dar con la evolución de toda la actividad que podemos desarrollar. Sí, y todos, no Por solamente supuesto, un no, gobierno. estoy hablando ¿no? de todos. Sí. Esto es fundamental. Así que muchísimas gracias por acompañarme. Gracias a ustedes, un placer. Gracias. A todos ustedes los esperamos la próxima semana acá en la City por Dentro, en Mercado por Expertos. Chao, gracias.